Hola, mi nombre es Milady Nandy Jiménez González. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 4 que se llama Control Estadístico de Procesos. Esta materia está a cargo del profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Los temas que vamos a ver son gráficas de control para la variación y la media y gráficas de control para atributos. El primer tema, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como la maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos también aquí eh, conceptos, patrones no aleatorios que pueden identificar un gráfico de ejecución. Hay 4 patrones básicos de no aleatoriedad que detectará un gráfico de ejecución. El primero es patrones de mezcla, que se caracteriza por el cruce frecuente de la línea central. Las mezclas a menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan a diferentes niveles. Si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, es posible que tenga mezclas en sus datos. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo podrían ser los patrones de la mezcla. También tenemos patrones de clúster. Los conglomerados pueden indicar variaciones debido a causas especiales como problemas de medición, variabilidad de lote a lote o configuración, o muestreo de un grupo de piezas defectuosas. Los clústeres son grupos de puntos en el área del gráfico. O sea, aquí está un ejemplo donde están los puntos muy consecutivos, muy juntos, y también tenemos patrones oscilantes. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Tenemos los patrones de tendencia. Una tendencia es una deriva sostenida de los datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir que un proceso está o es probable que pronto se salga de control, y puede deberse a factores tales como herramientas gastadas, una máquina que no mantendrá un ajuste o la rotación periódica de operadores. Bueno, seguimos con eh, un ejemplo, criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Dicen, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de racha de 8, existen puntos consecutivos, todo por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable
existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Es lo que le vine explicando en esto, me parece. Puntos consecutivos por arriba serían los patrones oscilantes, o también de clúster de conglomerados. Ok. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen puntos consecutivos todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar en la línea central. Ok, este sería nuestro primer ejercicio, monitoreo de refrescos de 12 onzas, que nos dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Ok, la primera gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Y la segunda es gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico de acuerdo a estos datos. Vamos a ver. Ok, ya tenemos nuestros datos en Minitab y lo que nos pide el ejercicio es graficar gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, el cual se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a estadística y a quality tools y run chart. Ok, ya solucioné el problema. De nuevo repito, nos vamos a estadística, quality tools y run chart. Aquí vamos a colocar las onzas y aquí vamos a colocar el número de, nos dice que el proceso tomando 5 muestras. Ok, tenemos 5 muestras, el cual vamos a colocar aquí número 5 y vamos a dar ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica de racha. Vamos a dar control E para poder modificarlo y tener un solo subgrupo. Vamos a dar ok. Tenemos aquí dos gráficas, las cuales vamos a comparar. ¿Qué nos dicen estas gráficas? Ok, tenemos aquí 150 datos individuales y 150 datos en subgrupos de 5. Tenemos datos arriba y abajo de la media. Los puntos de color gris, estos, nos dice que son los 5 puntos de cada muestra y el azul son las medias de esas muestras. Ok, tenemos también que aquí tenemos un valor de P aproximado que está en 0.005 y de oscilación de 0.068. Y de acuerdo a esta gráfica tenemos también un valor aproximado de P de 0.051 y de oscilación de 0.474. Ok, de acuerdo a estas gráficas podemos ver que está bajo el límite de control estadístico.
Vamos a hacer también, nos pide una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ok, eso lo vamos a hacer también aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos dice, vamos a ir a estadística, a control chart y vamos a ir a variables por sus grupos y aquí tenemos XR. Ok, continuamos con la gráfica XR, vamos a irnos a estadística, control chart y vamos a variables por sus grupos y vamos a dar en XR. Aquí vamos a colocar onzas y las 5 muestras que se hicieron. Vamos a modificar en opciones y colocar todas las pruebas de test que tenemos aquí. Ok, ¿qué nos dicen estas pruebas de test que encontramos aquí? Tenemos aquí que nos dice que un punto está fuera de las 3 desviaciones estándar. Ok, un punto esté fuera. Aquí tenemos que 9 puntos, aquí tenemos ya los datos por default, que nos dicen que 9 puntos del mismo lado de la línea central. Aquí tenemos que 6 puntos aumentando o disminuyendo. Tenemos también aquí 14 puntos alternando. Tenemos 2 puntos de 3 puntos arriba de 2 desviaciones estándar. Tenemos aquí 4 puntos de 5 arriba de 2 desviaciones estándar. Y aquí tenemos 15 puntos que están en cualquier de los lados de la línea central. Y aquí 8 puntos que están arriba de la desviación estándar. Vamos a seleccionar las 4 pruebas y vamos a dar OK. Y tenemos esta gráfica. Tenemos esta gráfica que, si observamos, no tenemos ningún punto en rojo que nos indique que está fuera de control. Tenemos aquí el límite superior, que es 11.92917, y el límite inferior, que es 11.8568.2. Es una gráfica de las medias y una gráfica de rango. No hay puntos rojos que indiquen que hay datos fuera de control, por lo tanto podemos concluir que está bajo control. Hay otra forma de la que podemos hacerlo y es a través de asistente. Vamos a ir a control chart y vamos a seleccionar XR aquí. Vamos a colocar las onzas y el total de muestras que se hicieron a través de la estimación de los datos que ya tenemos. Y vamos a dar OK. Y tenemos estas gráficas que son similares a las que anteriormente habíamos tenido y nos indica que está bajo control, el proceso de las medidas es estable. Tenemos también esta gráfica donde podemos observar los datos, las medidas y el rango. Lo que vemos, hay estabilidad, entonces de las medidas de la evaluación es estable, no hay subgrupos que estén fuera de control. Y pues aquí tenemos el tercer punto que nos dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y verificar que esté bajo control estadístico. Vamos a abrir este documento. Ya tenemos nuestros datos aquí militares. Van a ser incrementa el muestreo a 10 unidades y vamos a ir a nuestra estadística
control chart y vamos a hacer una gráfica XS en sus grupos. Aquí la encontramos. Ok, aquí vamos a colocar las onzas y aquí el número de muestras, que serían 10. Vamos a colocar también las pruebas de test que anteriormente ya habíamos visto. Vamos a seleccionarlas todas y vamos a dar OK. Nos arroja esta gráfica que nos indica que, como vemos, hay un punto fuera de control que está en rojo, que nos dice, de acuerdo a esto, que el proceso no está bajo control estadístico. Tenemos también aquí el nuestro superior, que está sobrepasando el nuestro superior, y tenemos nuestro límite inferior. Ok, tenemos ese punto fuera de control, y eso también se puede hacer por medio de asistente, control chart, y vamos a XS, que nos dice que datos que sean mayores, tenemos datos que sean mayores a 8, porque también aquí ponemos XS. Vamos a colocar aquí las onzas y el total de las muestras que se van a estimar del dato. Aquí ya nos dice que hay un punto que está fuera de control, y tenemos aquí nuestras gráficas. Esta barra nos indica que tenemos un 3.3%, que es este punto que tenemos aquí, el proceso de la media no es estable, porque tenemos ese 3.3% de subgrupos fuera de control de los límites superior. También tenemos aquí otras gráficas similares a las antes vistas, y tenemos que el proceso de oración es estable, ya que el subgrupo está fuera de control. El proceso de las medias no es estable, y de acuerdo a este ejercicio, creo que sería todo. Tenemos aquí ya nuestros datos que anteriormente ya lo había hecho. Tenemos el ejercicio número 2, que nos dice llenado de latas de atún 140 gramos. Nos dice, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Tenemos la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico, y se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades, o sea que va a ser primero a 8 y después a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, ya tenemos nuestros datos en Minitab. Tenemos día, muestra y peso en atún. Vamos a hacer nuestra gráfica de racha, que vamos a hacer irnos a estadística, a Quality Tool y Room Chart. Aquí vamos a colocar el peso en atún, y aquí el número de muestras, que sería el número 8 de muestras. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de racha. Vamos a modificarlo a 1 para poder ver la diferencia. Aquí tenemos también nuestra otra gráfica. Ok, aquí tenemos un valor aproximado de P de 0.771 y en oscilación de 0.772. Aquí tenemos un valor aproximado de 0.551 de valor de P y de oscilación de 0.419.
Bueno, nos indica que está bajo control de acuerdo a estas gráficas. Y la segunda gráfica sería gráfica R determinada que está bajo control estadístico. De acuerdo a esta misma tipo de muestra, vamos a irnos a estadística, control chart y variables por subgrupos y vamos a colocar XL. Control chart, grupos, ok, aquí ya tenemos abierto el XR, parece que no lo tengo. Aquí vamos a poner el peso del atún y sus grupos de 8. Vamos a colocar las pruebas de test para que nos arroje datos más precisos y confiables. Ok, vamos a ver aquí. Y tenemos nuestra gráfica con un límite superior de 139.7458 y un límite inferior de 138.9235. Observamos que no hay ningún punto rojo que diga que está fuera de control. Por lo tanto, de acuerdo a estas dos gráficas que ya hicimos, podemos decir que está bajo control. Vamos a hacer entonces la siguiente. Vamos a irnos a asistente para poder hacerlo también de esta manera. Vamos a colocar el atún y también aquí pues 8 para ver qué datos son. Bueno, al parecer el proceso de las medidas es estable. No hay datos que estén fuera de control, que estén afectando nuestras medidas y el rango. Y el proceso de las medidas de elaboración es estable, no hay productos que se encuentren fuera de control. Ok, entonces lo que sigue es la tercera gráfica que nos dice se incrementa aquí la muestra a 15 unidades al día por 30 días. Vamos a cargar nuestros datos. Ok, ya tenemos nuestros datos en mitad. Vamos a hacer la gráfica XS. Vamos a control chart y vamos a variar los cuatro grupos y colocamos esto. Aquí vamos a poner el peso en atún y nos dice el ejercicio que se va a incrementar a 15 unidades por 30 días. Y vamos a colocar, aquí nos decía 8, acá es 15, entonces vamos a colocar aquí el número 15. Ok, entonces número 15 y vamos a colocar en nuestras pruebas de test todas estas como anteriormente lo hice. Y damos ok. Tenemos aquí un punto que está fuera de control, fuera del límite superior. El límite superior es por 77.95. Este dato es una muestra número 8, una aplicación estándar de 0.57 que se sale del límite superior. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es por asistente, y vamos a colocar nuestros datos para tomar ok, aquí tenemos ya, nos indica que el subgrupo número 8 va a estar fuera de control. El proceso de las medidas es estable, los subgrupos de control están ok, fuera de este punto, los datos se encuentran de manera estable. Puede que esté especialmente un
el problema que nos esté estorbando. Pero fuera de esto, tenemos que, pues, esto es estable, pero pues este dato nos está afectando aquí, ¿no? El proceso de la media de variación no es estable, tenemos aquí los subgrupos están fuera de control, por lo tanto, de acuerdo a este dato, pues aquí se diría que en estas dos gráficas encontramos datos que están bajo control estadístico, pero en esta gráfica ya no tenemos la misma conclusión, ya que tenemos un dato que está fuera del límite superior. Por lo tanto, creo que aquí sería todo. Aquí tenemos nuestras gráficas y pasaríamos al tema de gráficas de control para atributos, que nos dicen las definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Otra vez, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento o decremento sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Ok, tenemos nuestro primer ejercicio, nos dice desfibriladores defectuosos. Freedom Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando sus aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Vida no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Tenemos aquí los defectos y vamos a irnos a meditar para poder seguir. Ok, tenemos nuestros datos aquí militar y vamos a proseguir a hacer la gráfica P, que nos dice que se va a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a control chart y a gráficas por atributos. Aquí tenemos la gráfica P y vamos a seleccionarla. Aquí vamos a poner los defectos y los subgrupos van a ser del tamaño del lote. Ok, aquí vamos a colocar en opciones todas las pruebas de test para que nos den datos precisos de acuerdo a las gráficas. Vamos a dar OK. Ok, aquí tenemos ya nuestra primera gráfica que nos dice, tenemos 4 puntos rojos.
de acuerdo a las pruebas de test que tenemos aquí, en el punto número 2, que nos dice que 9 puntos que se encuentran bajo la línea central. Ok, tenemos esos puntos, tenemos nuestros 4 puntos que se nos pusieron rojos de acuerdo a las pruebas que tenemos anteriormente, que dice que 9 de cada punto consecutivo que tengamos arriba o abajo de la línea central. Ok, tenemos aquí 4, 5, 6, 7, 8 y por ese el 9 que se nos colocó en rojo. Aquí tenemos también 8 y 9, 10, 11, estos que sobrepasan en la prueba 2 que anteriormente habíamos colocado. Por lo tanto, no está fuera de los límites superior e inferior, pero no está bajo control estadístico, ya que tenemos 4 puntos rojos y que no sobrepasan los límites, pero tiene una tendencia anormal. Esto también se puede hacer por medio de asistente. Nos vamos a control chart y está la gráfica P. Vamos a colocar aquí los defectos. Vamos a poner por columnas, tamaño de lote, y aquí vamos a estimarlo a los datos que tenemos. Aquí ya nos aparece que tenemos datos fuera anormales. Y pues aquí tenemos un 20% de probabilidad de que no es estable esta gráfica. Tenemos aquí también los puntos que anteriormente habíamos visto. No hay estabilidad en la proporción que tenemos en esta gráfica debido a los 4 puntos rojos que se nos colocaron. Hay un 20% de probabilidad de que no se den en estos puntos. De acuerdo a nuestro ejercicio, pues tenemos puntos anormales, por lo tanto no es estadísticamente bajo control. Aquí tenemos de nuevo nuestras gráficas y procedimos a hacer el ejercicio número 2, que nos dice: desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, tenemos nuestros defectos y vamos a ver unidad para eso. Ok, ya tenemos nuestros datos aquí en unidad. Vamos a hacer nuestra gráfica P. Vamos a estadística, control chart y variables atributos y gráfica P. Vamos a colocar los defectos. Aquí tenemos el tamaño del lote y vamos a colocar las pruebas de test y vamos a dar OK. Tenemos aquí nuestra primera gráfica P de defectos. Como observamos, no hay ningún punto rojo que nos indique que está fuera de control. Tenemos nuestro límite superior de 0.003340 y nuestro límite inferior de 0.000660, una línea central de 0.002. Lo vamos a hacer por medio de asistente también para corroborar estos datos.
Vamos a poner aquí el texto y vamos a colocar el tamaño del lote a través de esta función de datos. Ok, aquí tenemos que la proporción de los datos es estable, no hay que se encuentran fuera de control. Tenemos aquí nuestra barra en 0.3% que se encuentra fuera de control, por lo tanto está estadísticamente bajo control los datos que tenemos. Encontramos proporciones anormales, los subgrupos están bajo control y por lo tanto podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí también ya tenemos nuestros datos que nos indican lo anterior visto que hicimos. Y pues hasta aquí se terminaría este tema. Muchas gracias.